destornilladores del segmento Tramontina amarillo. A mí la verdad que los que compré no me han dado resultado. Ubaldo, querido, cuando quieras podés mirarlo, no hay ningún problema. Queda el video. Diego Salazar, no te preocupes de lo que se diga. En este mundo de delirantes es imposible ser... Prefiero pagar mucho y que laburen bien. Sí, es lo que la gente que no se elige un poco, lo que dice Diego Salazar, es lo que nos vuelcan los clientes, a las personas que nos llaman de hace 25 años. Yo prefiero llamar a gente que cumpla, sepa del oficio, trabaje bien y se le pueda dejar la llave de la casa, a uno que me cobra 2 pesos y mañana no me atiende más el teléfono y encima se me llevó la pala, qué sé yo. Es el consenso. Esto creo que viene a colación de lo que yo dije, que no hay que trabajar para el barrio. El barrio tiene el problema. Yo estoy bien catalogado como técnico. La verdad, en ese aspecto no me puedo quejar. Estoy bien catalogado como técnico, pero el vox populi es: labura bien, pero te mata. Y bueno, todo no se puede. O sea, ¿la quieren gratis? Todo no se puede. No laburen para el barrio. Santiago querido. Tano, ¿qué tal la roscadora Sano Gas? Hola Machete. La roscadora Sano Gas, si te referís a la roscadora eléctrica, me dio muy buen resultado. Sabrás que tengo roscadora, hasta 1,5 pulgadas, eléctrica, y si no, terraja. Tengo individuales. De hecho, la última instalación no ameritaba llevar la roscadora. Llevé terrajas, tengo la terraja de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Se podría comprar una sola terraja con los 3 peines y las 2 guías, porque no necesita guía en 1 pulgada. ¿Se podría comprar así? Claro que se podría comprar así. Pero a mí me gusta más comprar la individual. ¿Y por qué digo comprar la individual? Porque tenés 3 posibilidades de terraja, de crique. Si se te rompe alguna en el medio del laburo, te vas al taller, te buscas la otra, le cambias los peines y tenés otra vez la terraja en funcionamiento. La terraja Machete, si estamos hablando de la terraja Machete verdadera, eran espectaculares. Tengo que buscar abajo del banco, tengo mis terrajas Machete jubiladas, de la marca Machete. Si no, tengo la Gassman, que la tengo ahí colgada, que también es una de las que me pude comprar allá a lo lejos, que verdaderamente roscaban. Esas roscaban en serio. Y si no, una muy buena opción, económica, accesible, duradera, que te voy a dar un detalle, para que veas que de este lado al menos está la verdad. Estaba buscando que lo único que se me rompió en la de 3/4 es el mango. El mango, el cañito que trae, es muy débil. Es muy débil. Pero ¿qué pasa? El cabezal viene para rosca de media. Entonces vos te buscás un pedazo. Te buscas un pedazo de caño epoxi de media y te haces el mango que vos quieras. Porque el manguito, que viene con cierto grip y qué sé yo, es demasiado fino para la fuerza que hay que imprimir, porque se imprime fuerza al momento de roscar. Cualquiera que haya estado en el laburo, en el oficio, que haya hecho una rosca mínimamente sabe lo que estoy diciendo. Pero la terraja va muy bien y los peines van muy bien. Lo que tenés que hacer, obviamente, es hacerle la entrada al caño galvanizado o epoxi, bien prolijita, a modo punta, como para que entre. O sea, la tenés que aconizar, la punta. Después dale, con grasa, tranquilo, le das. Obviamente